crees que pasará a la segunda vuelta? ¿Quiénes se van a enfrentar? Vamos con ese tema que a muchos les interesa saber porque dicen, a ver, pero estamos viendo ahora las actas contabilizadas, los votos en la OMPE a más de 70%. Y las proyecciones de dos encuestadoras han dado resultados distintos. ¿Cuál es la verdad? ¿Quién va a pasar a la segunda vuelta? Yo creo que históricamente, y Javier Albán, búsquenlo y síganlo, tiene muy buenos tweets al respecto. Y hay uno que me parece más que interesante, que contrasta los resultados de Ipsos a lo largo del tiempo. Y la verdad que ha sido fácticamente el más acertado siempre. Muy cercano. El que se acerca mucho más a los resultados que da la OMS. Especialmente con su conteo rápido, que recuerden que el conteo rápido ya no es una encuesta, es una muestra representativa tomada de un universo que ellos han determinado y eso es lo que le da valor a una encuestadora, la calidad de su muestra, ¿no? Entonces, en este caso, ¿por qué iba con lo de Ipsos? Porque Ipsos es el que hizo la chamba con transparencia y es el que nosotros... Tú puedes hablar de ello porque estuviste ahí. Colocan como segundo lugar a Roberto Sánchez. Pero, y hay que subrayar esto, como lo ha hecho Transparencia y como lo has hecho bien tú ayer, hay un margen de error que en realidad, técnicamente, ponen un empate a Sánchez, a López Aliaga y a Nieto. Así es. Lo que tenemos es un empate técnico. ¿Por qué se dice empate técnico? Por los márgenes de error que pueden generar esta variación en los cambios de lugares. Lo que ya resulta inamovible y es determinante en ambas encuestas es que la señora Keiko Fujimori sí pasa a la segunda vuelta. Lo que no se sabe a ciencia cierta y sería irresponsable de nuestra parte asegurarlo es que hay un segundo lugar fijo y inamovible. Eso no podemos decirlo porque según el margen de error, repito, dentro de la encuesta que ha hecho Ipsos en este conteo rápido, es que hay un empate técnico por esta tendencia, este espacio que permite que sea tal vez el señor Rafael López Aliaga el que suba a un 12, o sea el señor Roberto Sánchez el que baje, o sea el señor Jorge Nieto también el que suba. Entonces, eso nos dice que hay un empate técnico en 3 lugares, en 3 posiciones, y serán los resultados de la OMPE las que determinen qué es lo que va a suceder. Lo cierto es que hay un detalle. ¿Por qué es que la OMPE muestra un resultado distinto? Porque se están contabilizando primero las actas que llegan desde las zonas urbanas, de las ciudades, de todos los departamentos. Lo primero que llega son ciudades y, claro, Lima, que está más cerca. Pero las de las regiones que tienen zonas que no son de difícil acceso, el ámbito rural, es lo que llega último y es lo que además se está sumando en esta votación. Si me permites, ahí te pasé el tuit de Javier Albán, al menos para tenerlo como referencia, no es que vamos a navegar en él porque en realidad tiene un montón de data y cuadros, pero si quieres lo puedes poner, es un buen tuit que hace un recorrido histórico de la precisión que ha tenido Ipsos. Yo sé que estamos en una circunstancia, y la OMPE ha abonado a ello también, de mucho descrédito en general y de duda y de escepticismo, y todo el mundo siente de que, oye, me quieren robar la elección. Pero acá dice, ¿ves? El conteo rápido de Ipsos es muy dudoso, no cuadra con el conteo de la OMPE. Es que el conteo no es de la OMPE no está contando rápido, es un, nuevamente, procesamiento primero de las actas que llegan primero. ¿Qué es lo que llega primero? Lo que está más cerca a la ciudad, lo que tiene más acceso, zonas urbanas y las ciudades, es decir, todo Lima ha contado primero porque está más cerca, los departamentos y sus ciudades también. ¿Qué es lo que llega último a la cola? Es el voto rural, es el voto de las zonas más alejadas, donde, según las tendencias, es el señor Roberto Sánchez quien tiene la preferencia. Por eso es que nada está dicho hasta que se dé la contabilidad del 100% de la OMPE, y es importante que lo tengamos presente. Por eso es que yo quiero darles esta información de la manera más sencilla, para que ustedes sepan bien, porque esta evolución suele ser muy disímil. Pero al 74% vemos como incluso el señor Roberto Sánchez ya pasó a Carlos Álvarez, ya pasó al señor Belmont y sigue acercándose ahora al señor Jorge Nieto. Ya está en un 4.º lugar y está subiendo hacia el 3.º, y veremos entonces cómo van estos votos contándose. Eso sí, algo que decían uno de nuestros seguidores que ponía en el comentario, ¿un solo voto hace la diferencia? Sí, van a hacer la diferencia. Sí, o sea, tú puedes pasar a segunda vuelta ganándole al otro con un voto. Así es. O sea, Keiko ya está inamovible, y si la diferencia entre López Aliaga y Nieto o Sánchez es de un voto, ese voto te mete.
en la segunda vuelta. Y en la segunda vuelta también ganas con un voto. Es 50 más 1, 50% más 1. Ahí está. Esto es lo que nos comentabas, Martín. Sí, o sea, este es el pase que hace Javier Albán, que pueden chequearlo ya a detalle, no vamos a entrar ahora, de los resultados que ha tenido Ipsos en el tiempo. Y la verdad es que bastante cercano, bastante cercano. Entonces, Ipsos ahora ha trabajado con Transparencia, que es una institución muy seria, muy seria. Aquí no hay partidarismos, no hay inclinaciones por una candidatura, ¿no? O sea, por ejemplo, Alfredo Torres no es un tipo de izquierda, ¿no? No hay forma. ¿Por qué querría por qué querría levantar a Roberto Sánchez, ¿no? En fin, o sea, yo sé que estamos, y lo entiendo también, lo entiendo también, estamos en una circunstancia en la que el escepticismo prima, las teorías conspiranoicas también, y ha habido pues declaraciones irresponsables de candidatos. Hace un momento, tú tienes ahí la decla de Rosario Rocha, ¿puede ser? La señora Roxana Rocha. Roxana Rocha, que señala que si Rafael López Aliaga no pasa segunda vuelta van a declarar que hubo fraude y tienen la certeza de fraude si es que no pasa Rafael López Aliaga. Es una irresponsabilidad de ello. Lo podemos poner, ¿no? Un cachito. Yo no quiero citarla mal, vamos a escuchar exactamente lo que está diciendo, pero este es un momento en el que los candidatos en general deberían mostrar mesura, y eso es parte de ser un y buen líder. Y los periodistas también. Y los medios de comunicación también. Y por eso nosotros estamos diciéndole esta información basado en lo que Transparencia e Ipsos han podido determinar en este conteo rápido, pero además la diferencia es que este es un conteo rápido integral, no es un conteo rápido de las mesas que acabaron primero, es un conteo rápido de las mesas que ellos eligieron previamente y permanecieron allí hasta que se contaran al final las actas, pero además suma con lo observado por quienes estuvieron delegados en diferentes puntos de votación a nivel nacional, tanto del ámbito urbano como rural, que fueron observadores independientes que estuvieron chequeando que todo se lleve de la manera correcta, idónea, y que se instalaran las mesas y estuvieron muy pendientes de las incidencias. Mira, eso es importante poder decirlo. Danco Rojas, o Rocas, Caviar nos dice. Caviar es con V, por si acaso. Como Víctor Vallarte, que nos dice aquí, si la diferencia de un voto puede marcar diferencias, lo que hizo Corbeto fue sabotaje, dice acá. Oye, ojo, yo no he visto elementos de fraude, pero sí de una incompetencia, creo, sancionable. No sé si punible penalmente, eso se va a determinar, porque de hecho, ¿sabes qué? Los delitos que el Jurado Nacional de Elecciones le imputa a Piero Corbeto y a los funcionarios de la OMPE, porque el Jurado Nacional de Elecciones ha denunciado a funcionarios de la OMPE por lo sucedido el fin de semana, son delitos dolosos. O sea, entiendo yo, ese es un ángulo de análisis, que el Jurado Nacional de Elecciones considera que estos funcionarios de la OMPE han tenido la intención, puesto que son delitos dolosos, de cambiar el resultado electoral. Mira, lo que yo creo que es irresponsable es considerar que los votos que se perdieron pertenecían a un solo candidato. No se puede decir que los 63.000 personas que iban a votar en San Juan de Miraflores, en Pachacamac y Lurín, eran para un solo candidato. Eso es mentira. Y se los digo porque ustedes pueden ver la transmisión de otro medio de comunicación que ayer estuvo, yo no sé si eso es legal, si eso es permitido, por las restricciones que nos ponen la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones, pero estuvo un equipo muy cerca a una mesa de votación cuando se realizaba el conteo de uno de los salones en San Juan de Miraflores y se escuchaba los votos tan distintos de las personas que votaban por Obras, que votaban por el señor Nieto y que votaban por el señor Rafael López Aliaga también y por la señora Keiko Fujimori. Eso es lo que se escuchó en vivo. Entonces es importante que nosotros nos pongamos a pensar un poquito, creer, debido a que el voto es secreto, que todo ese bolsón iba a votar por una sola persona, no es serio. Y lo otro que dices tú bien, Martín, yo creo que el Jurado Nacional de Elecciones con su procurador tenían la obligación, además de investigar esto con la sospecha, bajo una sospecha, y que sea, como bien ha dicho el fiscal de la Nación con nosotros ayer en RPP, que las investigaciones en las que determinen, pero que hasta el momento él no tiene tampoco ninguna certeza. Y estamos hablando del señor Tomás Gálvez, Tomás Gálvez, que ha dicho que no tiene ninguna certeza de que haya ocurrido dolo, porque serán las investigaciones y todo lo que se pueda recabar como evidencia las que determinen eso, pero que él con los fiscales fiscalizando todos los locales de votación no tiene ninguna incidencia que pueda decir que eso es así. Vuelvo a repetir, Rosana Calderón dice, pero acabas de decir que por un voto o por
un voto, un candidato pasa a segunda vuelta. Sí, es así. Una cosa es que pueda cambiar el resultado electoral, lo que ha sucedido el domingo, que veamos al final si en el último momento, por muy poquitos votos, un candidato va sobre otro. Una cosa es eso y otra cosa es que haya habido fraude. O sea, el fraude implica una intención de cambiar el resultado. ¿Quién está detrás del fraude? ¿Con qué intención? ¿Quién le ha pagado a quién? ¿Quién ha movido qué? Es lo que se va a investigar. Pero hoy por hoy, yo te digo, Rosana, el mismo fiscal de la Nación que ha tenido 6.800 fiscales, como bien destaca Fátima, viendo el proceso a nivel nacional, el mismo fiscal de la Nación, que no dirás que es caviar, ¿no? O que está apuntando a favorecer a un Roberto Sánchez, o ni siquiera un nieto, ¿no? Bueno, él ha señalado que no hay indicios de fraude. Hasta ahora ninguno de sus fiscales le ha mostrado nada que le haga pensar que hubo un fraude. Lo que pudo haber habido es una incompetencia sideral. Eso sí. Y eso hay que sancionar. Y eso hay que investigar también. Entonces, por eso es que se han abierto carpetas fiscales y hay investigaciones. Y eso quiero que lo tengan claro. Porque sí, lo que pasó, precisamente como dice Martín, por un voto puede hacer la diferencia. Un voto de alguien que no fue a votar, un voto de alguien que no pudo votar porque tampoco se instaló en la mesa, porque los miembros de mesa no llegaron y nadie más quiso asumir. O porque no esperó. O sea, se abrió muy tarde la mesa y no esperó. Porque se fue y porque no regresó. Pero eso ya no es culpa de las instituciones. Es tu labor como ciudadano. Es decir, lo que se investiga es la responsabilidad de la incompetencia, porque al final se volvió a abrir el local de votación para que la gente vaya a votar. Se les dio la oportunidad en ese rango. Pero también pudo haber sido un voto de alguien que le dio igual ir a votar y que dijo, no quiero ir a votar. Sí. Y su voto pudo haber hecho la diferencia. Entonces, veámoslo en ese escenario, en esa magnitud, porque es importante que más allá de nuestros apasionamientos, de nuestras filiaciones partidarias, tengamos el panorama claro y pongamos todo en una balanza para saber más o menos cómo se va construyendo esto y que sí se investigue completamente la incompetencia de haber colocado a una empresa ya sancionada, ojo Martín, con el reparto de este material también en elecciones anteriores por parte de los funcionarios, porque aquí en El Poder en Tus Manos el equipo ha sacado un informe muy interesante al respecto y allí se tiene que determinar por qué es que se siguió favoreciendo a una empresa como esta. Hubo también un tuit, me parece, de mi querida Carlita Ramírez, que señalaba que de las empresas postoras, Gálaga no era la más competitiva. De hecho, su oferta económica era mayor que otras empresas con más renombre y con mayor trayectoria en el mercado. Entonces, yo creo que también hay... Mira, acá está. Juan Pablo Bernal retuitea a Nina Zuncu, que es la cuenta de Carla Ramírez. Síganla, por favor, es una gran periodista. Según revela Nina Zuncu, Hermes, sí, la empresa del rinoceronte, ustedes deben haberla visto, esta es una empresa de seguridad y logística vinculada a la protección patrimonial, y Consorcio AFE perdieron ante Gálaga en la licitación para el transporte de material electoral. Según cita este tuit, las ofertas fueron Gálaga, 6.368.332 soles, AFE, 5.898.928, es decir, menos que Gálaga, y Hermes, que es esta empresa del rinoceronte, tan reconocida, etcétera, 6.200.184 soles. Si sus ofertas económicas fueron menores, habrá que ver, evidentemente, los otros criterios de licitación. Uno de ellos puede ser quizás número de flota, otros de ellos trayectoria en el Estado, otros de ellos experiencia, lo que se traduce en facturación. O sea, hay una serie de elementos que deben estar considerándose, no solo lo económico. Pero lo económico te da un indicio que al menos Gálaga no era la oferta más favorecida o que debió favorecerse solo en términos económicos. Entonces entendemos que los otros criterios que hicieron que contrataran a Gálaga debieron haber sido extraordinarios. O sea, Gálaga debió haber estado rankeando muy por encima de toda su competencia en el resto de criterios, por lo cual le dieron a ellos la buena pro. ¿Cuáles fueron estos criterios? No tengo idea. Eso es importante poder determinar. Por eso es que se ha abierto la investigación que incluye a estos funcionarios, porque hay que recordar que si bien el señor Piero Corbato está arriba, hay gerentes y hay subgerentes y hay otras personas que se encargan también de esta designación. A ver, vamos a ser neutrales en estas. Pero hay una responsabilidad que sube, ¿no? Así es, por eso. Si tú estás por ejemplo, tú tienes una casa, ¿cierto? Tú tienes una casa y tienes una familia y tú delegas. Delegas en la familia, cada cual tiene una responsabilidad y la tiene que cumplir. Si uno de ellos hace mal su función, evidentemente
tú te vas a enterar en algún momento, pero puede ser que los demás traten de encubrir esa mala función y no te enteres cuando recién veas las consecuencias, ¿cierto? Entonces, dentro de todo, tú, que eres cabeza de esa casa, tienes la responsabilidad, tal vez no directa, pero sí indirecta, y eso es importante que se determine en estas investigaciones. Y por supuesto, eso es lo que va a investigar la Fiscalía del señor Tomás Gálvez, la denuncia además que ha hecho el señor Rafael López Aliaga y otras investigaciones, porque son 3 en total, que se tienen ya como carpetas en el Ministerio Público, que incluyen al señor Piero Corbeto. Esta denuncia del Jurado Nacional de Elecciones también. Ahí están las 3. Sí, sí.